Eh, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Rico García, soy estudiante de la UNA de licenciatura en matemáticas en cuarto semestre. En el siguiente video le hablaré hoy sobre el diseño de investigación. Avanzando, le mostraré lo que implica la primera pregunta. ¿Qué implica realizar un diseño de investigación? Dice la primera pregunta. Bueno, y claramente le daré una explicación sobre esta pregunta. Bueno, está elaborado un diseño de investigación, se debe tener en cuenta el tema que se va a elaborar y el que se va a trabajar. Siempre tengan en cuenta estos tipos de pasos en lo que es los temas de proyecto de investigación, porque es importante tener en cuenta, porque más que todo en los temas es donde está la clave de estos tipos de diseño de investigación. Bueno, seguimos. Así como el horizonte hacia donde se quiere orientar para poder plantear todo lo que se necesita en la obtención de un buen resultado investigativo. ¿A qué me refiero? A que estos tipos de diseño, como le estaba hablando anteriormente, la clave está en el tema y tener claridad del tema de lo que vas a investigar, de estos tipos de diseño que vas a investigar, para que tengas una buena claridad. Entonces, les recomiendo ese tipo de que tengan eso claro. Bueno, seguimos explicando. Al realizar un diseño de investigación, se debe primero tener claridad sobre el problema o temas para delimitarlo y plantearlo, como lo que estamos hablando anteriormente. Estos tipos de cositas son demasiado importantes. Bueno, de tal manera que permitan seguir construyendo el resto de las etapas eficazmente. Se puede decir que con el diseño de investigación se establecen los parámetros de cualquier investigación, es decir, se determina lo que se incluye y lo que no. Aquí también podemos tener hay que aclarar también que en estos tipos de parámetros tenemos que tener esos tipos de pautas en nuestro diseño de investigación, siempre cuando lleguemos a investigar o cuando estemos hablando de estos tipos de problemas o estos tipos de proyectos, ¿cierto? Bueno, estos tipos de parámetros, de que cualquier investigación, es decir, se determina lo que se incluye y lo que no, y se definen los criterios según los cuales se evalúan los resultados. Aquí no habla y no son muy específicos, y les soy muy específico, que para obtener unos buenos resultados de este tipo de investigaciones, de proyectos de investigación, tenemos que tener claramente el tema claro sobre lo que vamos a averiguar. Siempre tener estos tipos de temas claros para poder tener una investigación de buenos resultados. Bueno, seguimos con, aquí tenemos una cita muy importante. Según Ayala Maixi, en el 2020, la fiabilidad y la validez de cualquier estudio dependerá de cómo se colecten y analicen las interpretaciones de datos escogidos, como lo que estábamos nuevamente recordando anteriormente. Siempre recordar los datos que vamos a utilizar y qué tema vamos a utilizar y indagarnos y empaparnos nuevamente de lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Bueno, se puede observar que un buen diseño de investigación permite obtener un buen resultado, como lo que estábamos diciendo anteriormente, pero se debe solucionar varios diseños teniendo en cuenta el problema y ya planteado también. Obviamente hay que tener el problema planteado para poder hacer nuestra investigación. Es decir, se trata de conseguir resultados bajo distintos diseños con contextos particulares pero similares, dándose resultados similares. Esto nos quiere decir a nosotros también algo muy importante, como por ejemplo ahí tenemos los datos de nuestro diseño de proyecto de investigación, pero ahí en esos datos, en esos resultados lo pueden arrojar datos similares o parecidos. Siempre vamos a tener en cuenta cuál es buscar
la diferencia en esos tipos de datos. No se lo olvide. Seguimos con la siguiente pregunta relacionada, que es esta. ¿Cómo se clasifican los tipos de diseño existentes? Muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces bajamos y aquí nos dice claramente: los diseños se clasifican en diseños experimentales y no experimentales. Aquí que nos puede decir que hay proyectos y diseños, más que todo, que son experimentales, son manuales, y hay unos que no. En los primeros se pueden controlar con las variables. Se podría decir que nada se deja al azar, como lo que le estaba contando anteriormente. Es decir, se manipulan las variables o las condiciones del experimento, del estudio. Ahí no quiere decir nuevamente es que nosotros podemos tener el control de nuestro experimento, de nuestra investigación, a lo que vamos a hacer para poder tener un buen resultado. Bueno, para observar qué cambios se obtiene este tipo de diseño, se clasifica a su vez experimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Los experimentos puros son muy buenos y arrojan unos resultados muy favorables a lo que lo estamos contando anteriormente. Seguimos con la pregunta. Dice: mientras que el segundo se tiene en cuenta la aleatoria y la clasificación en transicionales y transversales, la longitud y evolutivos. Esto que nos quiere decir a nosotros, que como aquí lo va a mostrar y se lo va a señalar, son estos tipos de aclaraciones donde no tenemos, que son similitudes a lo que hablamos nuevamente, que tenemos proyectos iguales o parecidos, pero hay que buscar la claridad de estos tipos de proyectos. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Bueno, aquí podemos ver a el señor que es del experimento, y vamos a hablar ahora nuevamente del diagrama del experimento, ¿cierto? Pueden ver ahí a él cómo está, cómo se encuentra. Bueno, está un poco peinado, pero ajá. Nuevamente nos muestra nuestro diagrama, donde a continuación le vamos a explicar y a exponer nuestro diagrama. Bueno, nuestro diagrama está compuesto por lo que es el experimento y los requisitos. En nuestros requisitos tenemos 3 estaciones y en los experimentos tenemos una, donde vamos a explicar cada una de esas estaciones, dando a conocer nuestro diagrama de experimento. Bueno, a continuación, el primer requisito es de la manipulación internacional de una o más variables independientes. En este paso, ese investigador tiene en cuenta las variables independientes para manipular o observar los cambios de efecto que pueden tener estas variables. Siempre tienen en cuenta los cambios y los efectos, porque tienen distintos efectos estas variables. Hay que ser muy atento a estos tipos. Bueno, para observar cambios de efecto variables que se obtienen en la variable independiente, es decir, se controlan o las variables que se consideran afectadas. Estudios que se realizan o se están analizando. Siempre tengan en cuenta, como lo que estaba comentando, ahí tengan en cuenta este tipo de variables porque ellos tienen cierto tipo de efecto. Bueno, en la siguiente estación podemos ver que el segundo requisito consiste en medir el efecto que las variables independientes tienen en las variables independientes. Es fundamental pedir los efectos o cambios que podemos tener en estos tipos de variables. Tengan en cuenta que se obtienen en las variables independientes según se modifique o interactúe a la variable independiente, porque se va observando o analizando los resultados que se obtienen. Siempre en cada variable, en cada efecto, vamos a tener unos tipos de resultados que se van obteniendo de cada nuestra variable según nuestro resultado. Seguimos con la siguiente estación, que por última sería la última estación de los requisitos, donde nos dice que el tercer requisito es controlar o las variables internas de la situación
experimental. En este paso se debe tener confianza, certeza de que el control de las variables independientes se podrían decir siempre el mismo efecto o cambio en las variables independientes, es decir, no se obtenga cambios contrarios o rivales al momento de manipular o más variables independientes. Aquí hay que tener mucho cuidado y ser muy atento en estos cambios que no están aquí, no lo señalan. Nuevamente, hay arrojan muchos efectos diferentes que tenemos que tener en cuenta y muy atentos a estos tipos. Seguimos con la siguiente estación, que es la estación del experimento, donde claramente nos dice a nosotros y nos muestra sobre el término de experimento. El término de experimento tiene al menos dos excepciones o una general. Y otra particular, la general se refiere a elegir o realizar una decisión y después observar las consecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos en el slide en el 2014. Según sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente. Aquí como lo que estamos hablando en la siguiente estación de los requisitos, la última, donde podemos manipular este tipo de variables, pero siempre tener en cuenta los resultados. Bueno, una o más variables independientes, supuesta causa de incidencia para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables independientes, supuesto efecto consecuente dentro de una situación de control para el investigador. Siempre el investigador debe tener control de la situación y también de los efectos que puede tener, como lo estoy diciendo claramente. Bueno, Brains en el 2009 y Grace en el 2003 nos dice que, como puede observarse, un experimento se puede considerar como una manipulación de variables que se puede controlar para obtener un determinado resultado según las condiciones establecidas. Como pueden ver, ahí nos fue muy claramente claro estos dos señores que nos dicen que podemos tener las condiciones establecidas de los efectos de la variable. Entonces, recuerden que siempre recordar estos tipos de pasos que son muy importantes y tenerlo en cuenta en nuestro diagrama de experimento. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Fue un placer haberle comentado de nuestro diagrama y también de nuestro diagrama de experimento y también de proyecto de investigación, diseño de investigación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.